dice dos bases distintas de un espacio vectorial tienen el mismo número de elementos. Bueno, acá puede que haya alguna complicación. Está hablando del número de elementos, no de sus elementos propiamente, ¿no? Por ejemplo, fíjense, el conjunto S igual, a ver, seguiremos en L2, digamos aquí 1, 2 y menos 3, qué sé yo, digamos 4, es base de L2. Es base por lo siguiente, ¿no? Aquí podemos hacer muy rápidamente. Ustedes pueden construirse una base de L2, siempre y cuando estos no sean proporcionales. Estos no son proporcionales, por lo tanto, no son linealmente dependientes. Entonces, pero si lo hiciéramos, fíjense, analizaríamos un determinante, bueno, digamos así haríamos, ¿no? 1, 2 y más K sub 2 por menos 3, 4, y esto igualamos a 0, 0, o si no a B, ¿no? Para generador y para independencia lineal. Entonces, hacen esto, entonces al construir el sistemita, les va a dar así, ¿no? Y luego aquí va a ser 2K1 y luego va a ser aquí más 4K2, ¿no? Perdón, este es menos. Este es 2K1, y tener cuidado en eso, ¿no? Y este hay que ser 4K2, correcto, ¿no? Entonces, y analizan su determinante. Entonces, su determinante, por ejemplo, en nuestro caso va a ser 1 menos 3, 2, 4, ¿no? Y sacan el determinante, va a ser 4 más 6, y esto es 10, claramente es distinto de 0. Entonces, este es un generador y cumple la linealidad, por eso es base, ¿no? Otra base de R2 es, bueno, a esa le llamaremos S'. Es S igual a 1, 0 y 0, 1, la base estándar, ¿no? Base de L2, la estándar. Entonces, como se puede observar aquí, dice dos bases distintas tienen el mismo número de elementos. La cantidad, ¿ya? Aquí tiene 2 elementos, acá tiene 2 elementos. Es decir, que en un conjunto, en un espacio vectorial, pueden existir varias bases, pero esas bases siempre van a coincidir en el número de elementos que tienen. Entonces, eso está especificado en nuestro caso. Vamos a pasar a lo siguiente, la dimensión de un espacio vectorial. Para hablar de dimensión es necesario, porque el contexto del álgebra, uno de sus fuertes es que manejemos conjuntos finitos. Al manejar conjuntos finitos, numerables, vamos a manejar esos contextos para determinar su dimensión. La dimensión de un espacio vectorial, entonces, se define de la siguiente manera. Fíjense, dice, la dimensión de B, es un espacio vectorial, se define por el número de vectores de su base, es decir, cualquier base en este caso, ¿no? Entonces, esto, a tomarlo en cuenta, la dimensión de B está determinado por el número de vectores de su base, ¿no? Y la notación que vamos a manejar es dim de B, ¿ya? Entonces, al número de elementos a la dimensión del espacio vectorial, la vamos a denotar por dim de B, y esa va a estar distinguida por el número de elementos del espacio vectorial. Entonces, por ejemplo, en este caso, la dimensión, el número de elementos de su base, aquí por ejemplo son 2, ¿no? La dimensión de L2 sería 2, ¿no? Ahorita vamos a especificar ya. Entonces, en este caso, estos dos teoremas ahora a continuación son esenciales. De todas maneras, como ejemplo para la primera definición diríamos lo siguiente. Ejemplo, en L2, la base estándar, S igual a S1, S2, una base, ¿no? Y el número de elementos de su base en este caso es 2. Entonces nos determina la dimensión. En L2, la base estándar, determina
la dimensión de R2, porque este es un espacio vectorial, ¿no? Entonces, en nuestro caso es 2 por el número de elementos que tiene su base. Esto por una parte. En R3, entonces, construimos, digamos, su base estándar. La base estándar, que sería, en este caso, S igual a S1, S2 y S3. Entonces, luego diríamos, el DIM, la dimensión del espacio vectorial L3, sería 3, porque tiene 3 elementos. En general, entonces, este conjunto, la dimensión del espacio vectorial Rn es, no, obviamente, es decir, la DIM de Rn es n, ¿no es cierto? Entonces, en este caso nos interesa este tipo de conjuntos. Podemos pasar a otro tipo de espacios vectoriales, no necesariamente de Rn, entonces solamente determinamos a partir de su base, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, esto por una parte, la dimensión de un espacio vectorial determinado por el número de elementos de su base. Ya, entonces, ahí fíjense, tengo dos teoremas justamente para base, ¿ya? Aquí yo le he puesto un teorema para bases. Bueno, en este caso tal vez se puede colocarle, digamos, acá algo más, ¿no? Digamos, acá habla de linealmente independientes. Para base, entre comillas, le colocaremos linealmente independientes, por ejemplo, ¿no? Para que nos demos cuenta. Y este va a ser, entre comillas, le ponemos, aquí dice genera. Pues aquí podríamos colocar generador, digamos. ¿Ya? En estos dos teoremas que son importantes. ¿Ya? Así como hemos hablado de bases, sobre que cumplen dos condiciones, que sean linealmente independientes y que generen, ¿no? Que generan el espacio vectorial, tenemos dos cosas, ¿no? Entonces, estas dos condiciones para base. Entonces, y aquí, habiendo analizado algunos aspectos sobre esas bases y sobre la dimensión de estas bases, de estos espacios vectoriales, de acuerdo al número de elementos de su base, entonces vamos a estudiar dos teoremas que me van a fortalecer y consolidar esta idea de lo que son estas bases en espacios vectoriales. Fíjense, estos dos teoremas que aquí están enunciados tienen una similitud, pero una diferencia fundamental. Entonces, casi son los mismos dictados, fíjense ahí. Tenemos un conjunto S, dice conjunto de n vectores, pero tiene aquí, pero linealmente independientes, ¿no? Por una parte, fíjense, S, un conjunto de n vectores linealmente independientes. En este otro teorema dice, tenemos un conjunto S, conjunto de n vectores nuevamente, pero generadores, ¿no? Entonces, como que está haciendo hincapié a las dos condiciones de la definición de lo que es una base. Entonces, aquí dice, si este conjunto S de n vectores linealmente independientes en un espacio vectorial, ¿no? No está hablando de base, solamente es un conjunto. Tal que dice la dimensión de ese espacio es este n, es decir, estos n vectores. Pero ya aquí, en este concepto, está metiendo la dimensión, ¿no? ¿Cómo se obtiene la dimensión de un espacio vectorial? De acuerdo al número de elementos de su base, pero no está diciendo aquí que es base. Simplemente nos está dando la dimensión. Entonces dice, este conjunto S de n vectores linealmente independientes ya constituye una base del espacio vectorial, ¿no? Pues nuevamente, fíjense, tenemos un conjunto S, dice, de n vectores linealmente independientes en B, tal que su dimensión es n, a diferencia de este n, entonces este conjunto S ya es base de B, ¿no? Ahora, en el segundo caso, fíjense, dice, si este conjunto S ahora es un conjunto de n vectores que generan a este espacio,
tal que su dimensión es n, nuevamente a esto se refiere a estos vectores, entonces dice, este conjunto S es una base de Betti. Pues nosotros estamos aquí frente al resultado de que si en algún contexto o en algún desarrollo nosotros tenemos la dimensión del espacio vectorial y tenemos un conjunto de n vectores linealmente independientes, o tenemos que ser n vectores generan el espacio, pues vamos a conseguir una base para ese espacio vectorial. Entonces, eso es nuestro marco en este caso. Fíjense que si nosotros quisiéramos obtener una base de algún conjunto, solo tendríamos que ver que tenga una dimensión, ¿no? Y al generar una dimensión, ya sea que sean linealmente independientes o que genere, ya vamos a conseguir la base. Hay una base para la solución del sistema dado, ¿no? En este caso es un sistema homogéneo. Vamos a ver la utilidad que le podemos dar a aquellos teoremas que hemos estudiado. Entonces, fíjense, dice, hay una base, dice, ¿no? Entonces, ahora fíjense, aquí entran varios conceptos. Primero, desde que aquí, por ejemplo, son tienen 4 componentes, porque son 4 variables, fíjense. Entonces, vamos a hablar de, ¿cómo se le llama? A ver, un vector en 4 componentes, ¿no? X1, X2, X3 y X4. Así nos va a dar nuestras soluciones, ¿no? Entonces, esto está en L4. Y L4 es un espacio vectorial, ¿no? Este L4 es un espacio vectorial. Este sistema tiene la solución trivial y de manera inmediata. La solución trivial, en este caso, diría X1, X2, X3 y X4 vale 0. Y ese es el neutro en ese conjunto. Este ya tiene un elemento, me refiero a las soluciones, ya tiene un elemento básico, ¿no? Las soluciones de ese sistema. Y ese elemento es la solución trivial. Ese es el neutro. Entonces, como tal, las soluciones constituyen un espacio vectorial. Tendríamos que escribir todo eso, ¿no? Nosotros vamos a hacer la parte operativa. Ese espacio o ese conjunto que vamos a constituir ya va a ser un espacio vectorial, porque aquí entraría todos los conceptos sobre lo que significa lo que es espacio vectorial. Entonces, pero vamos a hablar de este tipo de soluciones que tienen 4 componentes, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a generar? Fíjense. Simplemente nosotros nos vamos a abocar es hallar esas soluciones, porque dice aquí hallar una base, ¿no? No nos está pidiendo en efecto que hallemos las soluciones, nos está pidiendo que hallemos una base. La dimensión del espacio vectorial, en nuestro caso de que vamos a analizar, por tener 4 componentes es 4, definitivamente, ¿no? Pero ahora en este caso, la dimensión de las soluciones de este conjunto nos van a dar el número de vectores de alguna base que constituye. Entonces, como tenemos que solucionar este sistema, entonces nos acudimos a la base, a la matriz aumentada, ¿no? 1, 2, 4, menos 5, menos 2, menos 3, menos 5, 6. Aquí tengo 4, 5, 7, menos 8, ¿no? Acá para el X1 es 3, para el X2 es 2, el X3 no hay, es 0, y el X4 es 1. Ahí está, ¿ya? Entonces, solucionamos el sistema. Los ceros hemos dicho que no se copian, ¿no? Entonces, acá decimos por 2, le sumamos a este. Y tenemos 1, 2, 4, menos 5. Entonces, fíjense, acá se hace 0. Aquí se hace 4, menos 3, 1. Aquí es 8, 8 menos 5 es 3. Aquí me da menos 10, ¿no? Menos 10 más 6, eso es menos 4. Luego tendríamos que hacer por menos 4 y sumarle a este valor. Entonces aquí me da menos 4 más 4, 0. Aquí me da menos 8 más 5, me da menos 3. Acá me da menos 16 más 7. Menos 16 más 7, menos 9, ¿no? 9.
Acá me da 20 menos 8, eso me da 12. Luego para esa fila sería por menos 3 y le sumamos a este, pues nos da 0, la primera. En esta me da menos 6 más 2, menos 4. Acá me da menos 12, más 0 me da menos 12. Y aquí me da 15 más 1, 16. ¿Cierto? Entonces, acá hay múltiplos. Entonces, lo que podemos hacer es multiplicar por menos 1/3. Acá es lo propio, ¿no? Entonces, aquí sería por menos 1/4. Entonces, esto va a ser equivalente. Continúa de abajo. Entonces, tendríamos así, ¿no? Arriba tendría 1, 2, 4 menos 5. Acá esto también lo repetimos. Y allá, ¿no? Este se volvería 1/3, menos 1/3 por 0, 0, menos 1/3 por 3 es 1, menos 1/3 por 9 es 3, ¿no? Menos aquí me daría, y 12 dividido entre 3, 4 daría, ¿no? Acá me daría 0, 1, y aquí va a ser positivo, 2 entre 4, 3. Y acá me va a dar menos 16 entre 4, 4, ¿no? Como se podrá observar, este ya tiene una particularidad, ¿no? Pero lo que podemos hacer es menos 1 y sumarle a este para seguir escalonando, ¿no? Y le sumamos a este. Y entonces, de manera bastante... Bueno, acá haríamos para este más, ¿no? Ahorita lo vamos a hacer. En el primer caso sería así, ¿no? 0, 1, 3, menos 4. Y en las demás filas, bueno, en este caso si hacemos esa suma, va a ser así, ¿no? Entonces se acabó el ceros, ¿no? Para esta parte, para este 2, como estamos haciendo reducida, diríamos por menos 2, entonces sumamos a este. Menos 2 por 0, 0 más 1. 1 menos 2 por 1 menos 2, más 2, 0. Menos 2 por 3 le da menos 6 más 4, menos 2. Y aquí me daría 8, 8 menos 5, 3. Ahí está, ¿no? Está reducida totalmente. Entonces, observamos el sistemita que tenemos. Este sería el x1 y este sería menos 2x3 más 3x4, ¿no? Y eso, como es un sistema homogéneo, viene de sistema homogéneo, ese es 0. Y para este sería x2 más 3x3 menos 4x4, ¿no? Y esto debería ser. Entonces, dentro de nuestra dinámica de soluciones para este tipo de sistemas, que estamos haciendo en este caso Dow-Jordan, ¿no? Hay una base para las soluciones, ¿no? Estamos solucionando. Entonces, de allá hacemos el despeje correspondiente. En este caso, nos conviene despejar el x1 y el x2, ¿no? Los otros vamos a parametrizar. Entonces, va a ser este 2x3 menos 3x4, ¿no? Despejando de la primera. Y de la segunda, el x2 va a ser igual. Sería menos 3x3 más 4x4. Así sería, ¿no? Nos damos el parámetro correspondiente, digamos, empezamos con x4, digamos. Esto vale t. El x3 valdría s, porque hay que parametrizar a lo que está en ese lado. Y luego tendría que el x2, entonces, vale menos 3x3, es decir, menos 3s, que sería el x3, más 4x4, más 4x4, que valdría t. Y el x1 estaría constituido por 2x3, eso es s, menos 3x4, eso es t, ¿no? Ahí estaría. Entonces, podemos escribir como esa solución, como más antes habíamos aplicado, y va a ser lo siguiente. Conjunto solución. Entonces, en primer lugar, así lo hemos escrito, ¿no? x2, x3, x4, y esto es, x1 es 2s menos 3t, x2 es menos 3s más 4t, y el x3 es s y el x4 es t.
Y aquí hacemos referencia que S y T son números reales. ¿Cierto? Entonces, estas son nuestras soluciones. Pero el problema no me pide hallar las soluciones, ¿no? Me pide hallar una base para esas soluciones. Este conjunto es un conjunto infinito para valores de S y T, ¿no? Es infinito. Pero la particularidad de este sistema es que viene de un sistema homogéneo. Y como tal, tiene la solución trivial. Y la solución trivial en este conjunto le constituye una base vectorial. Es decir, este conjunto de soluciones es es un espacio vectorial. Este conjunto. Entonces, como tal, tiene una base. ¿Quién le genera? ¿Quiénes hacen para que genere a todo este conjunto de soluciones? Y obviamente, de manera, digamos, natural, podemos pensar, este S y T, cada vez que les reemplacemos, nos van a generar todos esos vectores. Es decir, los generadores nos van a determinar estos parámetros. Las bases para su generador son los vectores que van a aparecer en estas soluciones. En ese marco, fíjense que esas soluciones podemos escribirlas así. Tenemos lo siguiente. Objetivizando esta solución, ¿ya? Entonces, lo que podemos hacer es esto, para que se vea mejor, fíjense. Este vector que está de 4 componentes, lo voy a escribir como matriz x1, x2, x3 y x4. Al primero, 2s menos 3t, entonces lo vamos a escribir así. 2s menos 3t, eso es x1, ¿estamos? El x2 es menos 3s más 4t. El x3 es s y el x4 es t, ¿no es cierto? Lo vamos a desglosar en dos, ¿no sé? Entonces diría así, esto va a ser igual a, voy a constituir todos los que tienen s en una sola matriz. Este es S, y este de acá, estoy señalando, no tiene el parámetro S, le voy a colocar 0. Como está constituido por una suma, entonces más, y acá tengo todos los que tienen los que tienen T. Aquí tengo 3T, luego vendría 4T. Este, para tercera componente, no tiene el parámetro T, entonces acá le coloco 0, y este sí tiene, ¿no? Ahora, lo que podemos hacer es sacar ese escalar, ¿no? Bueno, en realidad son parámetros, pero un parámetro es un número. Por tanto, este S y T, utilizados como parámetros, constituyen también escalares. Entonces, de aquí tengo lo siguiente, ¿no? Reiterando, así, ¿no? Ahora me voy a esta parte. Le voy a sacar ese escalar que les decía, S. Entonces tendría 2 menos 3, 1 y 0. De acá he sacado, ¿no? 2 menos 3, 1 y de este 0. ¿Entendido? Y en esta parte lo haría lo mismo, pero para el valor t. Y entonces este va a ser menos 3, 4, 0, 1. ¿No? De esa manera saldría. Este de acá son las soluciones del sistema homogéneo. Entonces, fíjense que si nosotros le manejamos con una notación más o menos de esta característica, fíjense, este sería nuestro X, digamos, como solución. Y este para nosotros sería un vector B sub 1, digamos, esta partecita. Y este sería un vector B sub 2, digamos. Más o menos. Haciendo referencia que son vectores en R4 en efecto, y que están constituidos de esa manera. Entonces, solamente para términos de escritura, podemos colocarle así, fíjense, a este le pongo transpuesta, a este le pongo transpuesta, y a este le pongo transpuesta. ¿Para qué? Fíjense, porque ahora voy a escribirlo de esta manera. Entonces, si nosotros lo transponemos esto, entonces va a ser X igual
S, ya pero vistas como vector, ¿no? Va a ser SB1 más TB2. Se puede observar ahí, ¿no? A este le he llamado X transpuesta, pero X sería el vector propio. A este le he puesto B1 transpuesta, pero este B1 sería como vector, es decir, como una escritura horizontal, si quiere. Pero, ¿qué significa esto? ¿Qué es una base? Por definición, ¿no? Es linealmente independiente y que sea generador. Digamos, a ver, pensemos en R2. Entonces, aquí tendría que ser K1, B sub 1, más K sub 2, B sub 2, igual a 0, ¿no? Y en este caso, estamos en R2, 2 vectoritos. Aquí tendría K1, B1, más K2, B sub 2. ¿A qué debería de igualar? A B doble, ya, bueno. ¿Cuál de los dos se adecua a aquello, al generador? ¿Qué diría esta expresión en términos ya de comprensión? Este X es soluciones de ese sistema, ¿no? Ahora, ¿quiénes son estas soluciones? Fíjense, acá este conjunto, ese que estoy subrayando, tienen 4 componentes, ¿no? Pero están generadas, bueno, van a generar un conjunto infinito. O sea, es decir, va a generar, por decir, siendo un poco más gráficos, digamos, aquí va a generar un conjunto que le podemos llamar B doble, digamos. Ese conjunto está constituido por varios vectores, pero de 4 componentes. A ver, aquí hagamos la prueba. Para S0 y para T0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, por ejemplo, está en este conjunto. Digamos para 1, para S igual a 1 y T igual a 1, digamos. Entonces, bueno, para S igual a 1 y T igual a 0, digamos. Aquí me daría 2, para S igual a 1 y para T igual a 0, hemos dicho. Pues aquí me daría 3. Para S igual a 1 hemos dicho 1 y para T igual a 0, 0. Ahí está bien eso, ¿no? Entonces, aquí pero hay infinitos valores. Este conjunto, por contener simplemente al 0, ya le convierte en espacio vectorial. Tendríamos que detonar la teoría de sus espacios vectoriales, ¿no? Pero ya es un espacio vectorial. Este espacio vectorial tiene una base. Esa base va a ser uno de ellos, bueno, 1 o 2 dependiendo de las componentes, pero que van a estar generadas por alguien, ¿no? Y ese alguien va a venir a partir del S y T, que son parámetros. Nosotros, al hacer esta escritura lineal, nos hemos cerrado de aquella manera y hemos logrado escribir de esta manera. Es decir, que aquí el S y el T, al reemplazar, van a generar todas las soluciones. Pero ¿a partir de quién van a generar? A partir de B sub 1 y B sub 2. Entonces, observen aquí que, ¿cómo colocaríamos? A ver, digamos, así, le vamos a llamar S, el conjunto S, constituido por B sub 1 y B sub 2, y todavía siendo más específicos, les vamos a escribir sus vectores, fíjense. Esos vectores serían ¿cuáles? El B sub 1. El B sub 1 es 2 menos 3, 1, 0. Y el B sub 2 sería menos 3, 4, 0, 1. Esa sospechamos en este momento que es una base. Es una base, ¿ya? Este conjunto, este sería base, entre comillas aquí le vamos a colocar, constituiría una base ¿de quién? Una base del espacio de soluciones. Bueno, de las soluciones, le ponemos así. Soluciones, ¿no? ¿De quién? De ese sistema. Entonces, ¿cuál sería la dimensión? La dimensión de las soluciones, así le colocaremos,
sería 2, ¿no es cierto? 2 sería, porque la base de un espacio vectorial viene por el número de elementos de su base. Eso hemos definido, ¿no? El número de elementos de su base son 2 y su dimensión sería 2. Pero aquí tenemos dos ejes, ¿no? Fíjense, la dimensión, y tendríamos, esta sería la dimensión y este sería el generador, como hemos analizado, ¿no? Ese sería el generador. ¿Quién es el generador? Este, ¿no? El B1 y el B2. B2 serían generadores de las soluciones, ¿no? Porque si no hubiera estos vectorcitos, este y este, no constituiríamos alguien que le genere a este tipo de elementos. Ese tipo de elementos que estamos señalando acá es las soluciones de un sistema lineal. Entonces, como cumple que es generador y la dimensión es 2, y aquí sí ratificamos que este conjunto es base. Por este teorema, fíjense, dice, si este conjunto de n vectores que generan el espacio vectorial, como hemos visto, generan, y la dimensión es n, porque de este tiene 2, ¿no? Y la dimensión hemos visto 2. Entonces dice, este conjunto S ya es una base de espacios vectoriales. En nuestro caso estamos hablando de solución de un sistema. Entonces, ¿cuál sería esa base que nos consulta el problema? Entonces diríamos así. Por tanto, como, bueno, allá, ¿no? Así le pondremos, así hemos encontrado. SB1 más T B 2 determinan B1 y B2 generan al espacio de soluciones. Tenemos que la dimensión de las soluciones de este sistema, ¿no? Las soluciones, hemos encontrado que era 2 por la constitución de estos dos vectores. Luego, S igual a B1, este B1, pero hayamos encontrado ese B1 es 2 menos 3, 1, 0, y el otro vector era menos 3, 4, 0, 1. Este conjunto, por el teorema, ¿no? Luego, por el teorema, constituye una base. ¿Para quién? Para el espacio de soluciones. Y esta sería nuestra respuesta, ¿no? Cuando decía hay una base. Espacios, fila y columna de una matriz. ¿Ya? Ahora esto lo vamos a escribir en forma general, ¿ya? Entonces, fíjense, tenemos lo siguiente. Fíjense, tengo una matriz A, hicimos esta matriz A en forma general. Escribiremos, ¿ya? Y esta matriz va a ser una matriz de M por N. Va a ser el A11, A12, hasta el A1N. Este va a ser 2,1, A22, A2N. Y aquí tengo M filas, ¿ya? M1 a M2 hasta AMN. Esta es una matriz de M por N. Tengo una matriz de M por N. De esta parte lo que vamos a constituir los vectores fila de esta matriz, ¿ya? Pero obviamente nuestro propósito están espacios, filas y columnas. Entonces, diremos lo siguiente. De acuerdo, digamos, a las filas y columnas que tiene esta matriz, vamos a llamarles vectores fila a sus filas, ¿ya? Se llaman vectores fila de A, a cada fila. Es una reiteración, ¿no? Es decir, por ejemplo, un vector fila que podemos constituir sería la siguiente, ¿no? B1, entonces va a ser A11, A12, hasta A1N. Este, por ejemplo, sería un vector fila. Entonces, después, a ver, acá mismo, ¿ya? El B2, por ejemplo, podría ser A21, A22,
hasta A2N. Y así sucesivamente hasta el B sub N, que sería, bueno, B sub M sería, ¿no? B sub M sería en este caso. Entonces va a ser AM1, AM2, hasta el AMN. Entonces, a esto se les llama vectores filas de esta matriz. Obviamente las filas, ¿no? Y de la misma manera podemos constituir a los vectores fila. Se llaman vectores columna, digamos, columna de A cada columna. Ahora es cuestión de notación nomás esto, fíjense. Nosotros podemos manejar de la siguiente manera. Entonces podemos adoptar la siguiente notación. Bueno, aquí ya le hemos llamado B1. Aquí le vamos a llamar como columna, podría ser, digamos, U, digamos, ¿ya? Entonces, U sub 1, y le vamos a colocar transpuesta, fíjense. Entonces, así, ¿ya? Entonces, la primera columna sería A11, A21, y así hasta AM1. La primera, voy a tomar U sub 2 transpuesta, y aquí lo vamos a llamar A12, A22, y así sucesivamente hasta AM2. Y esto continúa, ¿no? Hasta U sub, ¿cuántas columnas? N columnas. Yo voy a colocar transpuesta, y va a ser la última, que sería A1N, A2N, hasta AMN. Entonces, fíjense, esas son columnas de esa matriz, ¿no? Pero para escribirlas como vectores, entonces, así, fíjense, si transponemos esto, entonces U sub 1 va a constituir A11, A21, y así hasta AM1. Y para este va a ser U sub 2, ya escrito, digamos, de manera transpuesta, va a ser así, ¿no? A12, A22, hasta AM2. Y esto continúa hasta el U sub N, que va a ser igual a A1N, A2N, hasta el AME. Estos vectores se llaman vectores columna. Bueno, ya está escrito ahí. Estos son los vectores columna. ¿Ya? Alguien, quién sabe, lo puede manejar como columnas, pero por la definición formal, estos son vectores. Y estos vectores se llaman vectores columna de A. Dentro de esta situación, ahora vamos a hablar de subespacio, de este conjunto. Fíjense, hay M filas y hay N columnas. Si nosotros pensáramos en hablar, digamos, de N columnas o de N filas y N columnas, como pensando en matrices cuadradas, hablaríamos de que este tiene N vectores, claro, acá dice M, ¿no? Y este tiene N columnas. Pero si pensaríamos en matriz cuadrada sería así. Pero a ver, lo vamos a pensar como es. Entonces, fíjense, como son vectores, fíjense, este tiene M componentes. Este tiene, en cambio, N, ¿no? Bueno, este es N. A ver. Este tiene, bueno, este tiene M, ¿no? Y este tiene N componentes. Entonces, este sería parte de Rn, ¿no? Esto sería, acá podemos colocar esto. Esto sería parte con su conjunto, ¿no? De Rn. Porque estos elementos, fíjense, 1, 2, 3, son N componentes. 1, 2, 3, N componentes, ¿no? Porque está hablando de las filas, ¿no? Perdón, un ratito, a ver. Este es 1N, ¿no? Entonces, ¿cuántas filas hay? Perdón, ¿cuántas? Es 1 hasta N, ¿no? Entonces, este sería parte de Rn. Y este, fíjense, este vector empieza en A11, A21 hasta AM1. Nos tendría 1, 2, M, ¿no? Este sería parte de Rm.
Si fueran cuadradas, entonces este sería M también, ¿no? Si fuera una matriz cuadrada. Fíjense, lo diríamos así. El subespacio de Rn, estoy refiriendo a qué, a este, ¿ya? Generado por los vectores fila. Aquí están los vectores fila, ¿no? El B sub 1, el B sub 2, hasta el B sub M, ¿no? El subespacio de Rn generado por los vectores fila le vamos a llamar espacio de filas de la matriz A, ¿ya? Se denomina espacio de filas de A. Entonces, a este conjunto le vamos a llamar espacio de filas de la matriz A. ¿Ya? Acá le vamos a subrayar espacio de filas de la matriz A. En cambio, al otro le vamos a llamar espacio de columnas, pero lo notaremos. Entonces, pero aquí nos vamos a decir así. El subespacio, en este caso de Rm, generado por los vectores columna en este caso, se llama espacio de columnas de la matriz A. ¿Ya? Entonces, ese conjunto se llama espacio de columnas. Va a tener su relevancia porque en transformaciones lineales va a ingresar junto con sistemas lineales y vamos a tener que analizar el espacio de columnas o el espacio de filas. Entonces, ahora posteriormente vamos a hacer una referencia en qué parte nos va a servir esto, ¿ya? Y para eso necesitamos determinar dos teoremas principales y a partir de eso vamos a generar ese tipo de espacios.